En esta oportunidad revisaremos el teorema fundamental del cálculo integral. Antes que nada haremos un pequeño repaso respecto a las derivadas. Si recordamos, las derivadas se podían definir como la razón de cambio de una función cuando el cambio de la variable tendía a cero, es decir, cuando delta x, en este caso si la variable x tiende a cero. Gráficamente esto lo podemos ver de la siguiente forma. Si hacemos un triángulo donde uno de sus catetos equivale al cambio de la variable y el otro cateto equivale al cambio de la función debido a este cambio de la variable, notamos que se forma un triángulo aquí donde su hipotenusa es la recta secante que une los dos puntos aquí, y si hacemos el cambio de la variable tender a cero, notamos que la recta secante se convierte en la recta tangente, y de esta forma la derivada nos permite cuantificar la pendiente que existe en un punto dada por esta tangente. Una de las aplicaciones más importantes de la derivada es el teorema del valor medio. Si tenemos una función que es continua en un intervalo, se cumple que podemos encontrar dentro de este intervalo al menos un punto cuya derivada sea igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos extremos del intervalo. Es decir, existe algún punto cuya derivada está dada por la función evaluada de los extremos del intervalo dividido por la longitud del intervalo. El área bajo la curva se define de esta forma, pero ¿qué pasa si queremos cuantificar el cambio del área? Una forma de hacerlo es realizando un pequeño rectángulo acá, donde uno de sus lados equivale a la función y el otro a la variable. De esta forma el cambio del área se evalúa multiplicando la función por la variable. Luego es muy fácil encontrar la razón de cambio del área, y si nos damos cuenta al realizar el límite en el cual el cambio de la variable tiende a cero, nos damos cuenta que la razón de cambio de área es igual a la función, es decir, la derivada del área es igual a la función, sobre la cual queremos calcular el área bajo la curva. Este resultado es conocido como el primer teorema fundamental del cálculo integral, el cual dice que la derivada de una integral es igual a la función que estamos integrando. Ahora, la función sin derivar, en este caso la función cuando uno integra y evalúa, se llama la función primitiva o antiderivada, y representa el área bajo la curva f de t, en este caso entre los límites a y x, donde x en este caso es la variable. Y en este caso, si nos damos cuenta, f' de x va a equivaler a la función que estamos integrando. Sumas de Riemann. Si recordamos, podemos calcular una integral como la suma de los valores de la función en pequeños intervalos. Entonces divido el intervalo en pequeñas partes, calculo sus longitudes, y para calcular el área simplemente realizo los siguientes rectángulos, en donde el área de cada uno de estos rectángulos, alto por ancho, va a ser igual al valor de la función en algún punto en el intervalo multiplicado por el ancho del intervalo. Luego, si quiero encontrar el área total bajo la curva, tengo que sumar estas pequeñas áreas, es decir, sumo el valor de la función evaluado por el tamaño del intervalo de 1 hasta n. Luego el área total va a ser equivalente a esta suma completa y se ve aquí representada. En este caso es una suma de Riemann para el cual se ha escogido como valor de la función a utilizar el valor último del intervalo, fx1, fx2, fx3, el mayor valor del intervalo. Ahora, ¿cómo se relaciona la integral con la integral de Riemann? La integral es nada más que el límite cuando el número de intervalos tiende a infinito y el cambio de la variable tiende a cero. Es decir, realizamos pequeños cambios de variable y hacemos unos pequeños intervalos cada vez más pequeñitos y sumamos entonces los valores de estas áreas. A medida que el cambio del intervalo tiende a cero, nos damos cuenta que el área se aproxima cada vez más al área de bajo la curva y llegamos entonces a la integral. Ojo que los límites de la integral dependen de los límites del intervalo, no tienen nada que ver con el valor que toma el índice aquí de la sumatoria, es decir, en este caso particular sería 0 y 1. Por otro lado, conocemos este enunciado que se puede derivar fácilmente del primer teorema fundamental del cálculo, pero queremos ver cómo está relacionado con las sumas de Riemann. Primitivas y sumas de Riemann. Si recordamos, el resultado anterior nos decía que el área bajo la curva podía ser obtenido mediante la resta del valor de la función primitiva en los extremos del intervalo. Si nuevamente dividimos el intervalo en n partes, vamos a tener que el valor enésimo va a corresponder al último valor de la función primitiva
evaluado el intervalo, y el valor 0, en este caso el primer valor de la primitiva, en el primer extremo del intervalo, va a ser el primer valor del intervalo. Luego, la única forma en que yo pueda hacer una equivalencia de este resultado es simplemente sumando valores 0 entre medio. En este caso, voy a evaluar la función en otro punto del intervalo anterior y restarle su mismo valor, y así sucesivamente. Ojo que esto lo estoy haciendo con la función primitiva, no con la función. Si reordeno estos términos, me doy cuenta que puedo reordenarlo como en distintos cambios que tiene la función primitiva a lo largo del intervalo. Entonces puedo obtener esta sumatoria. Si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con la suma de Riemann, no es equivalente, porque en este caso los valores que tengo son los valores de la función primitiva. ¿Cómo los relaciona? Tengo que utilizar el teorema del valor medio. ¿Qué me indica el teorema del valor medio? Si tengo aquí la línea roja que equivale a la función primitiva, luego si evalúo la función primitiva en un extremo del intervalo y en el otro extremo del intervalo, voy a tener una recta secante. El teorema del valor medio indica que existe al menos un punto del intervalo cuyo valor de derivada equivale al valor de la pendiente de la recta secante. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, gráficamente sería esto. Este primer valor equivale al área bajo la curva K y el segundo valor equivale al área bajo la curva siguiente. Estoy evaluando la función primitiva en un valor siguiente, es decir, barro un área mayor. Luego, naturalmente, lo que estoy calculando es la razón de cambio que tiene el área. Y esta razón de cambio está relacionada con la derivada de la función primitiva, es decir, con la función original. Entonces, nuevamente puedo utilizar este resultado para cambiar la sumatoria anterior. Entonces, a partir del teorema del valor medio, voy a tener que la derivada de la función primitiva es igual a la función primitiva evaluada a los extremos del intervalo dividido por el largo del intervalo. Si reordeno esto y uso la notación usual en la cual la función primitiva derivada va a ser igual a la función que yo quería integrar, ahora voy a tener que las distintas evaluaciones de las diferencias de la función primitiva pueden ser representadas como la función original multiplicada por el largo del intervalo, teniendo en cuenta que el valor a evaluar tiene que estar dentro del intervalo. Entonces, reemplazando la suma, vamos a escribir lo siguiente. Ven que cada vez se aproxima más a la sumatoria de Riemann. Si renombramos este cambio de variable de esta forma como un delta, tenemos entonces que la función primitiva evaluada a los extremos del intervalo es igual a la suma de la función por el cambio del intervalo, cada vez más cerca de la sumatoria de Riemann. Y si recordamos que el intervalo es muy pequeñito, podemos reemplazar entonces el valor de esta variable intermedia en el intervalo por el valor de la función que tome en el extremo del intervalo. Entonces nos queda este resultado. Y esto es exactamente por definición una suma de Riemann interpretada como una integral. Este resultado entonces se llama segundo teorema fundamental del cálculo y dice que una integral no es nada más que la función primitiva evaluada a los extremos del intervalo. Entonces, lo más importante aquí a destacar es que si yo tengo una función y quiero saber su área bajo la curva, su integral, necesito conocer muy bien los extremos del intervalo. Si no conozco los límites entonces del intervalo, es imposible integrar.